Hola y bienvenido a este nuevo video de Psicólogo. Mi nombre es Basilio Onzan y hoy vamos a hablar de las componentes rectangulares de un vector. Y aquí tenemos la definición. Entonces, ¿cuáles son las componentes rectangulares de un vector? Las componentes rectangulares de un vector son otros dos vectores perpendiculares que al sumarlos nos dan el vector inicial. Además, son las proyecciones del vector hacia los ejes del plano de coordenadas. Esto quiere decir que son las sombras que proyecta el vector. Bien, vamos a ver ahora. Lo que nos dice la definición es que si tenemos un vector, que es el vector lo vamos a llamar V, y aquí con su raya, sus componentes rectangulares son otros dos vectores. Voy a hacer las proyecciones que se obtiene a partir de estas proyecciones. Son otros dos vectores perpendiculares. Aquí tenemos uno, el que va hacia arriba, y aquí tenemos el que está en el eje X, que está yendo hacia la derecha. Entonces son estos dos vectores perpendiculares que al sumarlos nos dan la medida de este primer vector. Vamos a ver ahora con el ejemplo que he puesto aquí. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo de lo que acabo de explicar. Entonces a ver, sí, estas son las medidas del vector v y aquí tenemos nuestro vector v, lo mismo que acabamos de hacer ahora. ¿Y cuáles son los vectores, las componentes vectoriales de dicho vector v? Aquí están estos dos vectores, el que está en verde que está yendo hacia arriba y el que está en azul marino que está yendo hacia la derecha. Bien, no he puesto aquí los ejes, tendría que haberlos puesto. Entonces aquí tenemos el eje X positivo y aquí tenemos el eje X negativo, aquí tenemos Y positivo y aquí tenemos menos Y. Y algo que tenemos que tener bien en cuenta, también nos han dicho algo ahí en la definición, que al sumar estos dos vectores obtenemos la medida del vector inicial. Esto lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora. Si la medida del vector inicial es esta de aquí, entonces nos dicen que si sumamos v en x, que es el vector en x, a ver, v en x, ¿cuánto vale? A ver, v en x, aquí está, es 0, 0. ¿Por qué 0, 0? Porque también empieza aquí en el punto 0, 0. Y ahora, ¿qué es lo que más tiene aquí? ¿Dónde está su final? Este es su origen y su final va a ser 6. Aquí en X es 6, vale 6 aquí, mide 6. Y en la Y vale 0, no tiene nada en Y porque no está subiendo. Ahora vamos a ver V, I, V, I. ¿Cuáles son sus coordenadas? Aquí en el origen tiene 0, 0. ¿Por qué? También empieza aquí punto 0, 0. Y también tiene aquí como en X tiene un 0 y en Y mide 3. En Y mide 3, entonces nos dicen que si sumamos estos dos vectores nos dan lo que mide este. Y obviamente lo estamos viendo, si sumamos 6 más 0 nos da 6 y si sumamos 0 más 3 nos da 3. Entonces la teoría se ha llevado a la práctica. Bien, habiendo demostrado eso, ¿qué es lo que más podemos decir aquí? Bueno, se me ha olvidado hablar de las componentes, que la componente en X la llamamos aquí, a ver, Vx. Aquí está Vx, es la componente en X, y la componente en Y la llamamos Vi, porque son dos vectores, pero que salen del vector V que tenemos aquí. Y vamos a seguir ahora con nuestra explicación. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta ahora, es que si el vector en X, aquí tenemos el eje de coordenadas, si en X está mirando hacia la izquierda, es decir, tiene signo menos. Y si está mirando hacia la derecha, tiene signo más.
En y, si está mirando hacia arriba, si el vector está mirando hacia arriba, tiene signo más. Y si está mirando hacia abajo, tiene signo menos. Lo vamos a ver ahora detenidamente con otro ejemplo que he puesto aquí abajo. Bien, aquí está el ejemplo. Vamos a agrandar eso un poco más. Sí, así lo tenemos. Bien, aquí tenemos el ejemplo de otro nuevo vector, el vector A. Aquí está y sus medidas están aquí. Aquí están las medidas del vector A. Y dicen que tiene su origen en el punto -2, es decir, x vale -2. Voy a poner aquí x y la y vale 1 como estamos viendo aquí. X es -2 porque está yendo hacia la izquierda. Estamos viendo ahí el -2 está puesto. Y la y, ¿dónde empieza? La y empieza en 1. Aquí está, muy bien. Y ¿dónde tiene su fin? En -7. X vale -7, obviamente aquí está. Y la y, ¿cuánto vale? Vale 4. Aquí está. Entonces vamos a ver ahora sus componentes rectangulares. ¿Dónde están estas componentes? Entonces las vamos a ver. Nos han dicho que si hacemos las proyecciones en el vector, ¿y dónde están las proyecciones? Aquí están las dos proyecciones al eje y aquí al eje y. Si hacemos estas dos proyecciones, obtenemos otros dos vectores o que son las sombras de dicho vector. Voy a borrar esto. A ver, ¿y cuáles son los dos vectores que hemos obtenido? Aquí están. El vector AI y el vector AX, porque estamos hablando del vector A. Y lo que hablábamos de los signos. Vamos a ver ahora el vector AX. ¿Qué signo debe tener? Va a tener signo menos, como lo he señalado aquí. ¿Por qué? Porque está mirando hacia la izquierda. Aquí está su sentido. Está mirando hacia la izquierda. Y el vector AI, ¿qué signo va a tener? Va a tener signo positivo. ¿Por qué? Porque está mirando hacia arriba. Ahí es donde está mirando. Entonces tiene signo positivo. Y si tuviéramos un caso en el que este vector y estuviera mirando hacia abajo, entonces tendría signo negativo. Bien, vamos a seguir con qué es lo que más tenemos aquí abajo de esos vectores, de esas componentes rectangulares. Sí, estamos hablando ahora de los vectores verticales. Los vectores verticales solo tienen componente y, solo tienen componente y, como este es un vector vertical, porque no está inclinado, es vertical. Entonces solo tiene componente y. ¿Por qué? Porque no podemos hacer la proyección en X. Simplemente X vale 0. Entonces, y los vectores horizontales, que aquí está un ejemplo de un vector horizontal, solo tienen componente X, porque tampoco podríamos proyectar en Y, o si proyectamos la Y vale 0. Entonces, cuando ves que un vector está así, está recto, el otro está así horizontal, entonces hay que saber cuáles son las componentes que tienen directamente. Y vamos a ver ahora qué es lo que nos falta, un pequeño ejercicio. Así que tienes que decir aquí cuál es el signo que tiene, vamos a llamar este vector el vector J. Lo vamos a llamar J. ¿Cuál es el signo que tiene J en X, y cuál es el signo que tiene J en Y? Y yo creo que con todo lo que hemos explicado arriba ya lo puedes resolver fácilmente. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. No voy a resolver este ejercicio. Vamos a dejarlo hasta aquí con las componentes rectangulares de los vectores. Espero que hayas aprendido mucho en este video sobre vectores y nos vemos en los demás videos.